Háblame de hip hop. Estamos aquí en otra emisión de Háblame de Hip Hop. Estamos con nuestro invitado de super lujo, el señor Tibu, de Hipnosis, ya con amplia trayectoria, súper reconocido ya en la escena del hip hop mexicano por su historia. También estamos acá, como siempre, con el buen KR Guzmán, JM, apoyando acá en las cámaras, y el buen Polo. De público ahora. De público ahora, echando unos comentarios. Y pues vamos a comenzar. Ya estábamos echando charla La charla desde antes. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien, pues gracias por la invitación y... ¿Qué tal el calorcito de la Ciudad de México comparado con el de Mérida, hermano? No, pues me siento que es diciembre, ¿no? Sí te creo. No sé, yo estoy que sí, digo, no manches. Sí, no. Y vengo de un pueblito de Tlaxcala hace ratito y allá pues está más frío, güey. Está más frío. No, y ahorita está en 44, 43. No ¿Y sé. te costó trabajo acostumbrarte a ese cambio de temperatura? No, porque nací en el Distrito Federal, pero la gran parte de mi vida, o sea, en mi infancia, crecí en el norte. En Sonora, No, pues allá sí. en el calor, Sinaloa, ¿no? en California. Entonces, prefiero el calor que el frío. 100 veces. Sí, yo sí soy más de frío que de calor. No, yo no. Yo soy más de cerveza. Bueno, eso sí, haga frío o haga calor. La chelita no más de debe whisky. faltar. ¿Sí? Sí, depende de la edad, ¿no? Si me hubieras preguntado a los... ¿Qué te gusta, güey? ¿20? Era de chela. Fíjate, estaba viendo este vato el que hace al perro Guarumo, Oscar Burgos se llama, y dice, se me antojan whisky, pero ya con un whisky se me antojan unas líneas. Pero si me echo unas líneas, se me antojan whisky, y luego ya putas, y luego ya valió madre. Así pasa. Así sucede. Pues bien, amigo, mira, muchas gracias por aceptar la invitación. Además de que, pues, Tibu nos presta o nos hace valer con el espacio aquí en Stage One. Agradecerte antes que nada. Y pues vamos a comenzar a hablar de hip hop, ¿no? Porque Va, me late. De hecho. para esos hip hop... Sabes que estábamos platicando como de las generaciones que ha habido en la escena del rap mexicano. Caer considera que hay como primera, segunda, tercera generación. ¿Como de qué parte tú te consideras, Tibu? Pues podría decir que como de la segunda generación, ¿no? Uh-huh. Pero también considero que la primera generación era demasiada dispersa, ¿no? Y la considero más como destellos y células que fueron creciendo urbanamente, que no llegaron a lo que la segunda generación logró, ¿no? Pero ¿crees que hicieron a algo para que ustedes pudieran lograrlo o simplemente fue esos destellos? Pues creo que el esfuerzo de todos pues, llega a sumar algo, ¿no? O sea, Claro, no puedo... un precedente, ¿no? Exacto, no puedo delimitar lo que ellos hicieron. De esa generación, ¿a quién destacas? Antes de ustedes, ¿a quién destacarías? Como me la ponen muy difícil, ¿no? Porque cuando ya conocí a esa generación, yo ya traía pues una educación musical de cierta forma. O sea, no fue que esa generación me dio tablas a mí, más bien no. Uh-huh. Más bien me hizo ver que existía en el hip hop o en la escena, había una distorsión de muchas cosas, ¿no? Porque yo aprendí mucho de hip hop en el norte, ¿no? Y sí, claro. Patinaba, conocía chavos de San Diego y de otros lugares que me abrieron el panorama a conocer grupos que era difícil de que pudieras tener acceso estando en México. Uh-huh. Sí. Entonces fue como por ahí. Entonces cuando llegas y escuchas a esa generación, no conectó de cierta forma, ¿no? ¿Por qué crees que no lo haya hecho? Pues porque había muchas, ¿cómo lo puedo decir? Había limitantes en muchos sentidos, ¿no? No existía un internet que le preguntas y te da todo, ¿no? Tenías que tener ciertas cuestiones a saber leer en inglés para poder aprender si te llegaba un documento, una revista, uh-huh. etc., ¿no? Y realmente como que era muy cerrado el circuito y los discos o la música que podías encontrar era lo que te iba dando tu personalidad, tu forma y tu estilo, ¿no?
Y pues, güey, así fueras a los tiraderos de discos, ibas a encontrar en México muy pocos de esos. Claro. Además de que no había tanto eso, o no sé si existía ese término de cultura urbana, y no había tanta división de culturas urbanas, digamos. Bueno, desde ahí existía el tema de al rap no le llamaban hip hop y había una confusión entre hip hop rap, desde ahí podemos empezar, Claro. ¿no? Además de que acababa de, no Ajá. sé si de morir, el punk, ¿no? O sea, que era como la influencia musical fuerte. Yo siento que en ese entonces había ya varias tribus urbanas de antes, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Más bien Totalmente. claro, y Ujú. pero no tanto rappers, o tal vez empezaran con otro tipo por decirlo, elemento, ¿no? O sea, yo lo primero que vi fue gente bailando, ¿no? Y hasta donde yo entiendo y sé, así llegó el hip hop, Sí, baile, el baile mucho y el baile. graffiti. Sí, pues, güey, ¿recuerdas el programa este de... Ay, ¿cómo se llamaba? A todo dar. A todo dar, sí. ¿No? Sí, de hecho, Jerry De- Funk nos contaba que ahí fue, o sea, él no quería rapear, él quería bailar Ajá. y se iba con su grupo, no recuerdo cómo se llama este grupo, pero los jalaban mucho los BLP. Totalmente. Y después podía estar en barrios o en lugares que la misma gente competía con baile, pero no había como una... O sea, no existía como un estilo, sino como que el que bailaba bien con algo funky, etc. Y recuerdo que también bailaban mucho con electrónica, ¿no? El breakdance. Sí, o sea, desde el inicio había breakbeats, ¿no? Totalmente escuchabas breakbeats y cuando no, pues, ibas a la disco y en la disco con lo que pusieran tú mostrabas tu estilo. Tu estilo. yo creo que justamente porque llegaba más música electrónica en ese entonces, o ese tipo Sí, de discos acaba- eran más fáciles de Acaba de conseguir. pasar los 80s, ¿no? Que fue Pues, la época de los sintetizadores. Siempre tenía una apertura más, güey. O sea, estamos hablando de una época que era rechazado totalmente el rap, ¿no? Wow, sí. O sea, era totalmente rechazado en cualquier, o sea, si tú rapeabas se reían de ti, O completamente. sea, pero en ese sentido, no, digamos, un mal sentido como criminalizarlo, ¿no? Era como burla, mofa. Sí, como... Bullying. Ajá, o sea, como de, Ahora mira sí, qué güey. chistoso, cómo canta, jajaja. Ja, ja. Y ve los pantaloncitos que, jajaja, ja, ja, ¿no? Chale. O sea, Y digo, a Sí, sí. nosotros también nos tocó, pero nos tocó ya en una medida. Ya no todos se burlaban. No de minúscula, uno, ¿no? pero, o sea, por ejemplo, yo llegué a ir a Mundo E, estudiaba ahí en el Pacho 5, Ajá. y íbamos a Mundo E, y nos seguían los guardias de seguridad, güey. Nada más por el simple hecho de cómo vestíamos. O sea, éramos unos niños de 16, Sí, 17 decían años. que veníamos Sí, de o sea, América. Y decía, nos tocó una señora que decía, no, es que ahí van ellos, han de ser americanos. O sea, señora, Me veo más guatemalteco. totalmente. ¿no? pero volvemos a lo mismo, o no volvemos a lo mismo, más bien partimos de ese punto en el que no entendían de dónde salía esa moda, porque para muchos fue... No había un conocimiento y los medios de comunicación en ese entonces lo distorsionaron aún más, ¿no? Porque ellos pues trataban de hacer su labor, de informar, de vender de cierta forma y de ganarse. Y entonces lo distorsionaban más porque ni siquiera ellos sabían que era hip hop, que era rap, etc., ¿no? O sea, hasta puedes ver en YouTube algunas cuestiones en este programa que te digo, que sale la conductora y presenta el You Can Touch This de MC Hammer y lo escriben, o sea, como mal. Como lo Como pronuncian. suena ajá. fonéticamente. Y a lo mejor hasta como ellos lo pronuncian, ¿no? Y eso es la comunicación que tenías en la tele. Siendo tú un niño, pues vas a decir You Can Touch This, se escribe así. Regresemos a la Eran esas parte como las limitaciones de Sí. informarse en ese entonces de la sobre falta de totalmente. información, claro. los medios, lejos de, bueno, tal vez impulsarlo de cierta forma, pero lo distorsionaron más. Mucho más. Quiero regresar a esa parte de las generaciones, de que te preguntaba Ajá. a quién destacabas. Yo escuché a un vato, un productor panameño, que le dicen El Chombo, ¿Mm? que hizo canciones famosísimas que trascendieron mundialmente y de ahí nace el reggaetón. Y el vato dice, en todos los géneros y en todos los ámbitos, no es quién lo hizo primero, sino quién lo hizo mejor. ¿Crees
que tu generación empezó a hacer mejor las cosas? Creo que hicimos mejor las cosas por el simple hecho de que empezó a haber un poquito de más apertura, ¿no? Ok. O sea, También ayudó el contexto que les tocó, histórico. Pero También, liricalmente, ¿lo hicieron mejor? En cuanto a letras, Ajá. pues es que musical. Sí, liricalmente. Yo creo que musicalmente era difícil hacerlo mejor. Que sí hubo un avance. más bien no lo pensabas hacer mejor, lo hacías. Sí. Por gusto, por ganas, y lo que te salía con los conocimientos que tenías, ¿no? O sea, por ejemplo, partiendo de ese, escuchabas un Vico Sí, después llegaba Boricuas Guerreros, y encontrabas otros flows, ¿no? Que te pregunté alguna vez qué disco considerabas el mejor disco de habla hispana, ¿te acuerdas? Ajá. Y me dijiste Boricuas Guerreros. Boricuas Guerreros, si le preguntas a muchos de mi generación, tal vez no te lo van a decir, pero para mí fue como un antes y un después, ¿no? En todos los aspectos. En estilo, lirical, beats, producciones, Ajá, todo. y puede que nada más me estoy cerrando a Boricuas Guerreros, pero más bien el rap puertorriqueño, ¿no? O sea, Sí, porque creo. Sí, sí. tenías muy alto todos los rappers de Estados Unidos o lo que llegabas a encontrar. Y cuando escuchabas a estos güeyes decías, no mames, están al A nivel. nivel, ajá. Y eso te daba la pauta como para ir integrando, para no decir mejorar, ir integrando cosas. La verdad es que sí, dilo, porque sí pasó, o sea, sí se mejoró. Era la época donde empezaron a colaborar puertorriqueños con raperos de los 90. Sí, Él colaboró mexicano Nada 777 con KRS KRS, y lo hizo, o sea, no se nota. con Mad Lion. Yo escuché a KCO y a Nach con Cars One y se queda, a mi gusto, a mi parecer, se quedaron cortos. Cuando escucho a mexicano con Cars One dije, No, las palabras. Tienes a Busta Rhymes con Don Chesina, Con Don Chesina. tienes a Winchester Yankee con Nas Escobar, o bueno, Nas. Ya con eso, ya, o sea, Iban como a la par, pero era la época en la que esas producciones de Puerto Rico estaban saliendo. sí, o sea, eran nuevecitas, o sea, estoy hablando 93, 94, por ahí, ¿no? Vico Sí. Todavía no es, ¿ya escribías en ese tiempo? No escribía, te podría decir que eran como trabajábamos, y yo y mi hermano jugábamos, no trabajábamos, jugábamos al final de las canciones en tratar de rapear algo, ¿no? O modificabas o descomponías la rola poniéndole otra cosa. Hacías lo que le llaman los panameños el baiteo. El baiteo, exactamente. O sea, era jugar a rapear. O sea, escuchabas la rola y brincábamos en las camas tratando de rapear y hasta incluso hacíamos como cyphers entre yo y él. ¿Qué edad tenían? Tu hermano, para poner en contexto, el Cacha, ¿no? También, H1. También alguien que hizo... Sí, hizo sus cosas. Él es sonido líquido. Estuvo en Asesinos, ¿no? Sí, es asesino lírico. Y si quieren preguntarle al niño, es uno de los chicos que le enseñó muchas cosas al niño, ¿no? Sí. El niño por acá. El famoso, el Cacha, yo sí me acuerdo. Ajá. Del Cacha. Era como el arma secreta en algún momento, porque tenía un flow bastante rápido. Que en ese entonces, el güey que tiraba, no te podría decir doble tiempo, pero tiraba metralletas. Eran unas metralletas, ¿no? Entonces, al tirar este tipo de metralletas, pues no cualquiera lo hacía en ese entonces, ¿no? Había uno muy marcado en ese tiempo, ¿no? Claro que sí. Y ahora que ya todos saben, ¿no? Y ahora que mencionas lo Pero de había varios, porque hay muchos güeyes que tenían ese estilo. Por ejemplo, les voy a recordar un güey que tal vez en su vida no he oído hablar de él, pero era un güey que se llamaba Zebra, de Guadalajara. Sí. Tiraba metralletas y aparte él tenía una cosa muy singular que nadie entendía. Él hacía esto y era sorprendente, güey, porque él grababa su canción, después la invertía y se aprendía la canción invertida.
Entonces, cuando grababa sus rolitas, probable en algunos versos sonaba invertido. Pero sí. Y tú decías, ¿qué chingados dice ahí? Y tenías que invertirla La rola. para poder Para encontrar que lo que encontrar estaba mensajes diciendo. para el demonio. A ver, Yo ahora cómo invierten la primera vez que vi Spotify. eso Ajá, y ya inviértanla. fue con el abogado. Sí conocen al abogadito, ¿no? Creo que yo también se lo escuché a Tequila y a Captura, pero no sé si... No, ellos, grabaron al ajá, revés. pero yo lo vi en vivo. Fueron unas batallas en el UTA, de las primeras batallas que fui. Y se sube el abogado con un vato que hacía beatbox del BCNC, el Duque. Y el Duque empieza a hacía beatbox muy bien, muy padre. Y el Duque empieza a hacer beatbox al revés. Y el abogadito siempre ha rapeado muy rápido. Ajá. Y el Duque empieza a hacer el beatbox al revés. Y el abogado empieza a rapear al revés, güey. Así, pa. Todos así. Impresionante, güey. Pero ve, o sea, es lo que te decía hace ratito. O sea, no es quién lo hace primero, sino quién lo hace mejor. Sí, no. No estoy diciendo que el abogado lo ha hecho mejor, ¿no? Pero sí es. Te busca la forma de darle Creo que sí un es. giro, ¿no? Yo creo que ahí yo lo pondría en el mismo plano las dos cosas, ¿no? Porque una es ser el primero. Por Sí, ser ya el te pri- da por ser- te da puntos. Por ser Por ser primero el no eres el primero, mejor. Te van a recordar siempre, porque es de ¿quién fue el primer rapero de Puerto Rico? Sí. Sí, y Exactamente. ya antes de él ya estaba el Cejas, ¿no? Ajá, puede ser, pero el primero Conocido. que dices, güey, Puerto Rico en el mapa, Ajá. Rico sí. si te dicen en esa época, ¿quién está rapeando en Puerto Rico? Pico sí. Y de ahí ya empezaron a salir varios que tal vez lo hicieron mejor, Sí, claro. ¿no? Que fue difícil. Sí, realmente sí fue difícil. Señor policía del Funk, adelante. Policía del Funk se va a cruzar un poquito. Un muchito. Ya pasaron 3 capítulos. Bueno, nos sirve como para hacer Ya una estamos pausa en el capítulo 80. y retomar esa parte como de los primeros juegos o ensayos, lo que nos decías. ¿Cómo decidiste dar ese primer paso de vale, voy a grabar algo? ¿Y cuál fue la primer limitante que te topaste al intentar como ya empezar a producir algo tuyo? Primero, el dar el salto fue más por diversión, ¿no? O sea, dijimos, güey, rapea, graba, porque realmente en esa época el escuchar rap era, si escuchas rap, no escuchas otra cosa. Ajá. O sea, siempre estabas tachado de alguna manera, ¿no? No te deja, o sea, Los estigmas, ¿no? los estigmas o la misma gente con la que te juntabas, si ibas y escuchabas grunge o escuchabas otra cosa, te decían, no, pero no escuchas otras cosas. No de Pero rap. si te das cuenta más adelante se mezclaron. Pero sí hubo, a mí me tocó todavía cuando yo empecé, no podías escuchar otra cosa que no fuera rap. Los puristas. Yo dejé de escuchar lo que me gustaba. Purismo. Todavía. Yo dejé de escuchar lo que me gustaba y con lo que crecí por escuchar rap. Hasta hace como unos 3 años, 4, Ujú. dije, ¿Por qué dejé de escuchar? sí, o sea, si realmente empecé a hacer rap, porque podía hacer rap con la música que me gustaba, güey. Podía samplearme a The Cure, Depeche, Caifanes. Y ya dije, voy a seguir escuchando lo que a mí me gusta, güey. O sea, no me interesa ahora lo que me digan, pero ahora ya está más abierto, tanto que colaboran. Siempre ha existido esa colaboración. Pero es que anteriormente, el que tú fueras rap, todos los demás iban a burlarse de ti Sí, y escuchaba. no iban a No te querer tomaban en formar serio. parte de eso. Eras el rarito de la clase. Sí, Sí, no te tomaban o sea, en eras serio. el rarito. Ahora, ¿cómo decides grabar tu primer rola? No contesté la segunda Ah. pregunta, Contesta la pregunta. que fueron las limitantes que encontré. Ajá, justo para allá iba a caer también. Ajá. O sea, más o menos, ¿qué te topaste cuando dijiste, va, pues tengo que armarme de esto, de esto y de esto? ¿Y cómo lo hago, no? ¿O ya lo tengo? O... Todo comenzó en ese momento porque encontramos un disco que era un sencillo y antes los sencillos en esa Traían los época beats. era ya instrumentales, ¿no? Entonces ponías la rola, se corría el disco y empezaban los instrumentales. Y ni siquiera empecé por discos, empecé por cassettes, ¿no? Entonces tenía una rola y una versión de un lado y en el lado B tenía otras, ¿no? Entonces era de, como todos,
puta, va a venir mi primo, va a venir mi amigo, güey, y vamos a cotorrear en la casa, juego normal. Y le ponías la rolita y le ponías esto y lo otro, y de repente ya cuando estaba eso tocando, te salió una rima o... Güey, o sea, incluso yo y mi hermano empezamos como a tratar de hacer como playbacks de las canciones que escuchábamos, ¿no? O sea, Claro. era un juego, para nosotros era divertido y era un juego, y entonces a quien llegaba pues ponías esas madres, ¿no? Y así pasó, ¿no? No existían limitantes, o sea, no te podría saber decir, es que tenía estos limitantes, porque ya tenía en la cabeza el grabar, sino no tenían en la cabeza el Entonces, decir, Era más voy por a onda grabar rap. divertirse. ¿Cómo decides grabar tu primer rola? ¿Recuerdas O sea, cómo ya fue ese momento? seriamente. Hey. No seriamente, o sea, simplemente yo me acuerdo que, por ejemplo, yo en mi caso particular, valga la redundancia, yo dije, ¿cómo puedo grabar? Y yo me acordaba que grababa la mano peluda en los cassettes. Y a mí siempre me ha gustado la música y mi papá siempre me ha comprado aparatos para escuchar La música. mano Desde los 6 años me llegó de Reyes un Walkman, güey, con el cassette de Bronco, porque me mamaba una rola de Bronco, güey. Y así con el tiempo me fue comprando grabadorcitas. Y yo veía que mi jefe pasaba en su chamba le prestaban cassettes y los pasaba. Y le pregunté, ¿cómo le haces? No, pues así. Entonces yo empezaba a grabar las rolas de la radio, empezaba a grabar la mano peluda. Y veo mi grabadora, güey, me acuerdo un buen que era una grabadora de colores así rosas y morados y verdes. Y le vi la entrada del micrófono. Y le dije a mi papá, oye, si yo le conecto un micrófono aquí, ¿se va a oír mi voz? No, sí se va a oír. Le digo, ¿y si pongo algo de fondo? Se graban las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces jugábamos como a la radio, güey, primero. Ok. ¿No? Pues graba esta rola y poníamos las rolas de la radio, güey, ¿no? Y un día dije, he escrito desde muy chico, ¿no? Cosillas, siempre escribía. Siempre quise tocar un instrumento, no pude. Conocí el rap y dije, pues voy a rapear. Y mi jefe me compró un micrófono de esos desechables. Y dije, a ver, pues, ¿qué sale? Y lo mismo, güey. Y fue en unos beats que ponían en la radio. Sí, justamente. No, en mi caso fue algo similar. El problema nada más que en mi casa, pues, estaba prohibido escuchar rap, ¿no? Por mis papás. De cierta forma no lo escuchabas así. Bueno, ahí sale una limitante que no entendías en ese momento. Pero ¿por qué? Bueno, sí se puede saber. ¿Por qué no les dejaban? Mi madre es cubana y salió de Cuba y llegó a Miami. Y en Miami, pues fue a la escuela normal y siempre tuvo como mucho racismo de negros hacia ella, ¿no? Y la molestaban y la jodían y etc, y etc, ¿no? Mi mamá habla muchos idiomas, entonces si tú ponías rap, te iba a decir, quita eso, cabrón, porque te están... Y traía todo este pedo de lo que había vivido, en Estados Unidos, entonces no quería que ninguno de sus hijos escuchara esa música de negros, ¿no? Entonces recuerdo que cuando mi mamá nos castigaba, a mí y a mi hermano, mi mamá siempre quiso cantar, ¿no? Ella boleros y cositas así, etc. Entonces los castigos para mi hermano y para mí era: siéntense, no se muevan de ahí. Y mi mamá prácticamente te soltaba de todo, ¿no? O sea, y trataba de hacerte como de, güey, escucha a Mecano, güey, escucha a José José. Quería encaminarte, Escucha ¿no? escucha esto y lo otro. Esas cosas de negro no sirven, son güeyes delincuentes. Entonces, mi mamá, en su afán de cantar y de hacer ese tipo de cosas, consigue un típico mini componente que son como las grabadoras estas que tienen el micrófono. Sí. Y Yo me acuerdo que mi entonces, jefe tenía, pero no me dejaba comenta acá. ocuparlos. Ajá, Mi papá entonces no me los prestaba. mi mamá ponía las canciones de quien tú quieras, Gloria Estefan, etc. Y de repente,
las cantaba, o sea, conectaba yo el micrófono y nos cantaba a mí, a mi hermano, las canciones y etc. Y ahí todos mocos, así con nuestros moquitos ahí viéndola, cómo cantar. ¿Y tú qué sentías cuando tu mamá cantaba? Más allá del castigo, ¿te llegaba a producir alguna sensación extra? Que dijeras, Puta, eran sensaciones muy encontradas, porque de repente había música que decías, sí me gustó, pero la voy a rechazar porque ella rechaza la mía. Sí, obviamente Rayos. por ese encuentro de ideologías, ¿no? Y de llevarle la contraria, ¿no? Ajá. Entonces, las primeras grabacioncitas que hicimos fueron como imitando de cierta forma a mi mamá cantando. Pero ¿cómo decides hacerlo? ¿Y cómo fue ese proceso para hacerlo? Simplemente, no está mi jefa, güey, vamos a agarrar el mini componente, ¿no? Y le agarrábamos el micrófono y poníamos la canción y solo nos queríamos ver con el micrófono rimando y hasta moviéndonos como algunos videoclips que lográbamos ver, ¿no? No tanto por las rimas o por querer hacer algo, simplemente era... No, de hecho la pregunta va a eso, a cuál fue, o sea, realmente cómo fue que agarraste ese micrófono y dijiste, vámonos a hacer esto, ¿no? Porque me quiero ver con el micrófono, porque quiero hacerle como le hace el video. En vez de agarrar el Nintendo y ponernos a jugar, agarrábamos el micrófono mi hermano y yo y güey, hasta echábamos chistes y pendejadas, ¿no? O sea, si tú le pones el micrófono a un niño hoy, te va a empezar a decir chistes y etc. Hacer eso stand-up, ¿no? Ajá, o sea, era más eso. Y ya después Carta Blanca, patrocínanos. podíamos tener, o sea, tenías un jersey de béisbol y tenías un hoodie y tal vez le habías agarrado la camarita a tu papá, ¿no? De esas de V8 viejita y prácticamente te ponías ahí como que tú rapeabas la rola y hacías el playback. Era el pinche juego. Y, O sea, y ya posteriormente, supongo que te encontraste personas con la misma afinidad, y fue cuando decidiste tomarlo serio, o cómo fue que dijiste, bueno, lo voy a hacer en Sí, forma. diste ese salto. Tal vez fue mucho más adelante de lo que nos cuentas, pero no, nunca lo he decidido tomar en serio. ¿Por qué? Nunca. ¿Pero por qué? Pues porque en ese entonces, en esa edad, era un juego, simplemente un juego de niños, y nunca pensamos como en, güey, yo voy a ser rapero y voy a cantar. Pues yo cuando te escuché en el radio, para mí sonaba súper serio, bro. Pero no era serio, o sea, era mi hobby, mi pasatiempo con mi hermano, con los chavos de la cuadra, con los amigos que tenía, era como patinar, o sea, como voy a salir a patinar y no piensas en realmente decir, güey, lo voy a hacer así, güey, y quiero ser un Tony Hawk. No, o sea, ahora que No quería ser un rapstar, pues. ¿tú crees que ahora la banda está muy... lo veía lejísimos, güey. ¿Tú crees que ahora la banda está demasiado enfocada en eso? O sea, yo creo les que falta como tal vez relajarse un poco y o no sé, ¿cómo ves tú a las... Es que es eso. Solo quieren pegar. El Cipo lo dijo en una batalla y citó a Violadores, dice, hasta donde yo me quedé solo hay que vivir para contarlo. Exacto. Y ahora que mencionas esto, ahora entiendo esa influencia que tuvo tu generación sobre mi manera de hacer rap. Sí, porque no era de, güey, voy a vivir de esto. Voy a hacer esto por querer ser rapero y porque todo el mundo me conozca. Y yo entiendo ese punto en el que no pensabas, porque no lo pensabas, o sea, solo lo disfrutabas. Pero ¿en qué momento decides o en qué momento te pasa hacerlo, o sea, no profesional, pero sí ya decir, bueno, ya voy a grabar una rola bien? Puta, pasaron muchos años para que ese sentimiento, ese de pasar a decir, güey, voy a estructurar bien mi letra, voy a armar mi coro así, porque quiero dar este mensaje. Paréntesis, discúlpame que te interrumpa, pero ahorita que dijiste eso me llegó una pregunta a la mente. Mencionas que lo tomabas como un juego. Ajá.
En ese momento en el que tú jugabas con tu hermano a hacer eso, no escribías. Yo escribía, él no escribía. Ok, ahora, ¿en qué te basabas para escribir? En ese tiempo, en ese momento en el que jugabas con tu hermano, ¿qué era lo que te alentaba o sobre qué escribías? Escribía de pendejadas que vivíamos en ese momento y escribíamos de cosas que queríamos ser. Esa era tu inspiración. No, No. la inspiración era estar con los güeyes que escuchan rap y poder hacer algo para divertirnos. Ok, ¿para qué era mi pregunta? Porque se puede malinterpretar en el no querer hacerlo por ser rapstar, porque no lo pensabas, y en el no tener un objetivo. Tenías un objetivo. No, el objetivo era diversión entre todos. Y después el objetivo fue modificándose un poquito, porque después nos empezamos a tener amigos que tal vez no tenían el mismo conocimiento que tú y no habían escuchado o no tenían la misma playlist que tú ya tenías, ¿no? Y viceversa, ¿no? Había gente que tenía Y cosas viceversa, que llegaban güeyes que te enseñaban güeyes o otro tipo de estilos y otro tipo en ese de tiempo rap. así se pasaba el conocimiento, ¿no? Sí, o sea, intercambiabas cassettes, o este güey te prestaba unos discos, tú le prestabas otros, los grababas en un cassette y los regresabas, y empezabas a hacer tu bibliotequita, ¿no? Bueno, ya vimos cómo grabábamos tú y yo al principio. ¿Cómo te pasó a ti, güey? A mí al principio, ¿cómo grababa? Pues tenía un compa, un rack, porque sus hermanos eran DJs y pues ya fue cosa de juntarnos a hacer freestyle en la escuela y vamos a grabar algo, ¿va? Ya, Así te como que tomas- vamos a armar algo entre todos, pues somos los únicos raperos de la escuela, vamos a hacer algo. Y de ahí salieron ya unas cuantas rolas, ya después... ¿Estabas en la secu? No, ya estaba en la boca, estabas sí, en la secu no, todavía no grababa nada, pero ya en la vocacional ya fue cuando conocí a esa banda. Y pues de ahí salimos a todos. Yo estaba en primaria. Cuando grabaste lo primero que grabaste. ¿Que esos cotorreos con tu hermano o...? Los jueguitos yo estaba como en sexto de primaria y mi hermano estaba como en cuarto de primaria. Y se ve después, posteriormente se ve ya el avance como en las letras, ¿no? Yo hace rato estaba escuchando la rola que tienes del paciente con Jack. Ujú. Es un storytelling bien cabrón, hermano. O sea, yo la mañana la escuché y de tantas veces que le he puesto atención dije, wow, esa rola no deja de impresionarme. De verdad. Sí, yo cuando escuché la de Ahorita te cada vez, cuento algo con esa rola. cada vez que abro la boca, dije, no, ma, o sea, ese vato suena como me gustaría sonar, güey. Sí, güey, ya iba en la secundaria, güey, tenía 15 años y ya había escuchado Vieja Guardia, ya había escuchado Caballeros del Planeta y me gustaba el pecado, y me gustaba un buen el rap que hacían, pero no me llenaba en el sentido que yo crecí compitiendo. A mí siempre me dijeron, si eres el segundo lugar, eres el primer perdedor. No puedes ser un pendejo en la vida. Entonces siempre crecí así y escucho el rap del micrófono y dije, Es que era muy competitivo. ellos buscan eso, güey. Ellos buscan eso, güey. Y yo quiero escribir rolas así, Te güey. voy a decir el por qué. Porque al principio era como vivíamos la experiencia, nos combinábamos, generábamos como esta convivencia de cada quien tiraba sus versitos o sus rimitas, ¿no? Ya cuando empezamos a crecer, ya había como el de, llegaba mi amigo tal o mi primo y decía, no mames, el Cacha rima muy cabrón. Y como que te picaban, güey, a decir, güey, quiero sonar más cabrón, ¿no? Y entonces la competencia empezaba de, mira, ya tenemos un verso, pero mi verso es mejorcito que el tuyo, o mi rima está mejorcita que el tuyo, o mi rima está un poquito más estructurada que la tuya. Incluso, así te lo voy a decir, llegábamos al punto de, no, pero es que estás ocupando las mismas palabras que yo, ya me estás copiando, ¿no? A ese tema. Pero realmente era eso, o sea, de ahí se empezaba a generar como Una pregunta. pequeña Cuando tú competición. hacías un feat con alguien, ¿querías sonar mejor que esa persona? No. ¿O solamente era por colaborar y por hacer la amistad o por la amistad que ya tenías? Es que hay rappers que sí se lo toman así. Sí. Sí, Como pero de voy a darle un planchón, ¿no? Dicen, pero Ajá, pues ajá. es que cada quien como lo vea, ¿no?
Lo dicen así por su edad, chavos. Sí, Totalmente. sí. Pero no, en esa época no era esa Sí, competición. no es lo mismo. O sea, ¿Era más sana? era Pero muy personalmente sana, tú era muy no eras sana. así de quiero sonar bien, quiero rifar, Muy al principio no. después, Es que ahí va el tema. o es dependiendo con quién. No es, No, sí. no es dependiendo con quién. A huevo quieres broma. No, es que a Ese güey mí, quiere a el mí beat. me ha pasado, o sea, a mí me ha pasado. Sí pasa, pero es Cuando No. rapas a lo mejor con tus carnales, Y- es diferente. Y lo digo Ajá, siempre, exacto. el hecho era convivir, ¿no? Y si tú estabas y íbamos a rimar, era de, tú sueltas tu estilo y yo con mi estilo me mezclo y hacemos un estilo en común, Sí. ¿no? Totalmente. Sí. Pero hay estilos que compaginan. Ajá, pero cuando acababas por decirte, el cipher o la rolita, Sí. enriquecían los estilos la canción y en ningún momento había de que yo soy más Yo soy chingón que mejor. tú, carnal, ¿no? Eso era lo que nutría mucho, porque en vez de decir voy a sonar más cabrón que él, decías, güey, suena chido ese güey, ¿qué está haciendo Para sonar así. para sonar de esa manera? Entonces, cada colaboración era un aprendizaje nuevo. Pues ahora déjame decirte algo. Ustedes lo veían así, pero nosotros al escucharlo, o sea, ustedes como criando nuestra educación rapera, No, pero de alguna manera sí. nos hicieron ser así. Pero Pero hay muchos otros factores, ¿no? Que llevaron a eso. Sí, pero- La rola de No Quise Ser se la dedicamos Y aparte- a tus papás, güey. Aparte uno como oyente, yo siempre lo he dicho, tú haces tu ahorita te rola, cuento de ese pex. tú haces tu Ahorita rola, hablamos de los temas. haces tu rola con un sentido, Sí. ¿no? Y el que la escucha le va a dar otro sentido. Eso Totalmente, es obvio. totalmente. O sea, esa es la esencia del arte. Ajá, En y, general. y cada quien tiene diferentes perspectivas. Y de lo que nosotros escucha. al momento de escucharlos decíamos, o sea, nuestra mente, ¿no? Aquí en Los Perros Grandes, aquí Tibu quiso sonar mejor que Saque. Claro, la guerra, ¿no? Que Aquí dice algo, no te da era nuestra percepción, ¿no? O sea, aquí Saque quiso... Pum. Y esa era, así fue nuestra educación. Pero fíjate que en eso, rap. eso lejos de hacerme como broncudo con otra banda, me hizo como escribir Mejorar. Sí, no, porque O sea, una sí, cosa no, es querer sonar mejor y sobre- otra o sea, cosa es querer ya verte mala onda con un rato. Es que se están adelantando muchos años a cuando llegamos a eso. Yo te Sí, estoy hablando claro. de las rolas de cassette, de las rolas donde... Porque llegó un momento en el que se tiraron con cierta banda ustedes y esa banda con bueno. ustedes. Pero y ya ahí, es más acá. y ahí más sí para hubo, acá. ahí sí hubo el tengo que sonar Sí, y voy a no, sonar yo- mejor que ustedes. Yo te estoy hablando de 1996. ¿Traen una nave gris ustedes? No, no tenemos carro. No. Hoy no traje carro. O sea, te estoy hablando de época donde no había ni fiestas, no había nada. O sea, era el... Era Éramos, carnalismo. pues, éramos cuando- 6 cabrones nada más y... Creo que y- más que carnalismo era como el querer, o sea, hacer algo con alguien que también hacía lo mismo que tú. Sí, donde sí, por ejemplo, nosotros competíamos mucho en el graffiti, en taguear. Porque Porque ya llevaba nosotros, más- nosotros empezamos rayando, ¿no? Y nuestra misión rayando era hacer algo que dejara un mensaje, tal vez contestatario, raptivismo, o tal vez era vandalismo de niños, güey, tratando de querer pintar algo, ¿no? Y entonces ahí nos salieron güeyes que te empezaban a tachar, ¿no? Recuerda que crecí en el norte, no crecí aquí. Y en el norte había más tags, ¿no? Había más taggers, había más grafiteros que venían de Estados Unidos y que incluso te enseñaban estilos y aprendías estilos. Y de repente decías, ¿quién es ese güey? Ya pintó donde yo pinté. Ahí se generaba cierta competencia, pero en el rap no. Claro. O sea, en el rap era, pues, güey, hago esto, güey, y no tengo a nadie a quien tirarle mierda, güey, y a nadie contra quien competir. Y si le puedo enseñar algo a este güey y este güey me enseña algo a mí, lo enriquecía, Bienvenidos, güey, claro. brutalmente. Entonces no teníamos como ese afán de competir, sino solo de hacer rolas, y hacíamos las rolas para nosotros sin pensar en nadie más, ¿no?
las primeras, que muchas de ellas ya ni ¿Es existen. otro hermanito? Ya son ¿Me irrecuperables. regalas una? Sí, hay temas que para tengas que Tibu, dices, porfa? sí, ¿cómo no recupero este tema? Tengo algunas que recuperé. Por ejemplo, no sé si han escuchado la canción de Violencia. Sí, yo sí. Ni siquiera era Afro Madness. Afro Madness, ajá. Esa canción de Violencia simplemente fue por el hecho de o sea, surgió porque ahí empezamos a conocer otros rappers, ¿no? Y habla de que llegaban como muy violentos, ¿no? Y entonces dijimos, pues, ¿por qué tanta violencia, güey? Si este pedo es hip hop, güey, o sea, nosotros lo veíamos como porque llegaban muchos gringos en La Paz, Baja California, que fue donde tuve mucho contacto con güeyes que llegaban a patinar y te enseñaban como esa esencia de compartir, de unión, que son las bases del hip Del hop. hip hop, sí, claro. Totalmente. Por supuesto. ¿No? Entonces, ahí hubo un tema que salimos de ahí, cambian a mi papá al Distrito Federal, llegas al Distrito Federal, no sé si ustedes recuerden, tal vez no, porque creo que eran bebés. Existía un lugar en el sur, el Denis, donde Sí, patinaba sí. un chingo de banda. Por ahí, si lo topan. Ajá, el Denis, ahí por Villacuapa, etc. Y ahí patinaba mucha banda, entonces, pues si yo vengo del norte, donde me juntaba con mucha banda que patinaba, llegué al Denis y ahí fue como el primer encontronazo que tuve con la misma banda de aquí, ¿no? ¿Por qué encontronazo? ¿No fue favorable? Bueno, No fue no favorable, porque yo ya traía, te escuchaba grupos Mobb Deep, Onyx, tipo así, y entonces llegué con ellos y fue un rechazo total porque ellos eran más, chicano. no, los skaters escuchaban otro tipo de música, Ah, ¿no? como los Otros Rage Against the Machine, No, más, Crush, cosas más de rock así pesadísimo. Entonces cuando intentamos como convivir, ahí fue así como que se rompió, ok. ¿no? Totalmente. Y posteriormente, pues nosotros nunca pensamos en, güey, o sea, al güey que conocías que rapeaba, pues se hacía tu amigo, ¿no? Entonces, esta es así comencé un poquito en el DF, hacíamos misiones de grafitear calles, y una noche íbamos 3, éramos muy chiquitos, y salen como unos güeyes acá bien piedrosos, güey, a las 3 de la mañana, y agarran a un primo y lo empiezan a pintorrajear todo. Yo y mi hermano, pues, güey, somos así flaquitos, güey, ¿no? O sea, aguantamos como albañil, pero pues no somos fuerza, ¿no? Entonces estábamos cerca de ellos y estos güeyes nos correteaban y andábamos así entre los carros correteándonos y veíamos cómo a nuestro primo le rompían su madre. Y no podía hacer mucho porque eran güeyes Ya más grandes. de 25, 28 años y esa madrugada específica, de la nada aparece Edwan, aparece Smirk, aparece Bandita del Sur, que ya rayaba, que los habíamos identificado, pero no sabíamos quiénes eran. ¿Estaban por ahí? Estaban por ahí rayando y nos encontramos, o sea, ellos vieron el desmadre y fueron como a ayudarnos. Pero estás hablando que ellos tenían mucho más edad que nosotros o estaban, pero ya éramos más, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí es donde realmente estos güeyes como que nos hacen el paro y no, pues gracias carnal, que no sé qué, que la chingada. Intercambiamos cassettes, nos escribimos los teléfonos y ahí fue como mi primera conexión con DFK, ¿no? DFK. Y de ahí a los 15 días de eso empecé a ir a una fiesta en el Sopescali, que son legendarias esas pinches fiestas. Sí. ¿No? De las primeras. De las legendarias, o sea,
de las primeras fiestas de hip hop en el Distrito Federal. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y entonces, DFK era ya, o sea, tenía B-Boys, tenía DJs, tenía 1 o 2 MCs, Estaban más Y era un crew estructurados. bien armado. grafiteaban todos y tenías que tener ciertos conocimientos y cierta onda para poder hablar con ellos y eran Sí, cerrados. pues eran los reyes del DF, ¿no? Los Sí. DF Kings. Bueno, hermanos, estamos aquí en Háblame de Hip Hop. Vamos a hacer Vamos a hacer un breve break. un break. Ah, no, Manché todo. Estamos en Stage 1, no lo olviden. Esto es Háblame de Hip Hop. Tibu One en la casa. Volvemos.